Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Steve John Taylor a Robert Botgan. La entrevista a profundidad. ¿Qué es la entrevista? Es un modelo de práctica entre iguales, encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes, según Taylor. Esta entrevista se lleva a cabo de forma cualitativa, se elabora con profundidad para detallar, descifrar y comprender. Se considera para este método estrategias y tácticas específicas. En ocasiones suele basarse en un guión para mayor estructura. Ve el mundo a través de sus ojos. Introducimos vicariamente en sus experiencias. Es también importante señalar las desventajas de las entrevistas, que provienen del hecho de que los datos que se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales o discursos. En primer lugar, las entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el intercambio verbal de cualquier tipo de persona. Benny y Hules describen este problema perfectamente bien. Toda conversación posee su propio equilibrio de revelación y ocultamiento de pensamientos e intenciones. Solo en circunstancias muy inusuales el discurso es tan completamente expositivo que cada palabra puede ser tomada como auténtica. En segundo término, las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. Puesto que la entrevista es un tipo de situación, no debe darse por sentado por lo que una persona dice en la entrevista es lo que esa persona cree o dice en otras situaciones. En tercer lugar, puesto que los entrevistadores no observan directamente a las personas en su vida cotidiana, no conocen el contexto necesario para comprender muchas de las perspectivas en las que están interesados. En su comparación de la observación participante con las entrevistas, Becker y Gere enumeran una lista de defectos con las entrevistas que se relacionan con aquella idea general. Es probable que a los entrevistadores comprendan mal el lenguaje de los informantes, puesto que no tienen la oportunidad de estudiarlo en su uso común. Los informantes no quieren o no pueden expresar muchas cosas importantes, y solo observándolos en sus vidas diarias es posible adquirir conocimientos sobre tales cosas. Los entrevistadores deben plantearse supuestos sobre cosas que podrían haber sido observadas, y en algunos de esos supuestos serán incorrectos. Precisamente a causa de esas desventajas, subrayamos la importancia de las entrevistas en profundidad, que permiten conocer a la gente lo bastante bien como para comprenderlo, y crean una atmósfera en la cual es probable que se exprese libremente. Tipos de entrevista. Entrevista cualitativa. Han sido descritas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Son flexibles y dinámicas. Son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. Encuentros de estos son dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Entrevista estructurada. A todas las personas se les formulan preguntas en términos idénticos para asegurar que los resultados sean comparables. Entrevista en profundidad. Siguen el modelo de la conversación entre iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas. Tiene mucho en común con la observación participante. 3 tipos de entrevista a profundidad. Número 1. Historia de la vida o autobiografía social. En la historia de vida, el investigador trata de aprender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica a cada experiencia. Número 2. Aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Los interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores. Número 3. Debe proporcionar un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. Para este se usa un número relativo grande de personas
y un lapso breve para estudiar. Otras fuentes de información. Entrevista cerrada. La entrevista cerrada no será la más espontánea que te encontrarás precisamente. Consiste en una secuencia de preguntas que buscan entender perfectamente tus capacidades y calificaciones. Este tipo de entrevista siempre te la hará alguien entrenado para ello. Y cuando detectes o te informen que este es el tipo de entrevista que vas a realizar, asegúrate de no interrumpir con bromas o comentarios fuera de lugar, ya que también estarán observando muy de cerca tus reacciones y comportamientos. Entrevista abierta. No hay un guión con preguntas a contestar, sino que el entrevistador va midiendo su feeling y va sacando temas y cuestiones según vaya fluyendo la conversación. Se parecería más a un encuentro entre dos personas que no se conocen que a una entrevista propiamente dicha. Entrevista de estrés. Este tipo de entrevista busca poner al aspirante al límite de estrés para poder observar cómo reacciona. Si se trata de un puesto que requiere alta tolerancia a la presión, los entrevistadores buscarán destacar a personas demasiado sensibles o demasiado nerviosas. Entrevista por competencias. En esta entrevista, tu interlocutor buscará entender más allá de sí académicamente, si tiene las habilidades personales para manejar o convivir en un equipo. Puede ser una de las más duras, pero si te eligen, puedes estar convencido de que vales para el puesto.